Aquí comienza el podcast de Luis Curbelo. En esta mañana vamos a estar considerando el tema prometido, el líder, inspector de tránsito o estratega. Cuando uno trata un título como este o un tema como este, siempre despierta un poco las reservas, el hecho de estar un poco a la defensiva y andás a ver con qué saldrá este loco y cosas así, ¿no? Pero no nos olvidemos, hermanos, que en la vida cristiana, en la vida que Dios nos ha llamado a vivir, el camino de la vida cristiana, estamos expuestos a muchas revisiones de nuestras vidas. Cuando estamos en el departamento, en cualquier área del ministerio de la iglesia, el Espíritu Santo siempre nos está llevando a nuevas experiencias, nuevas vivencias, y nos está dando algunas lecciones. Y esas lecciones, primero las tenemos que asimilar, tenemos que revisar con nuestra mente, aplicarla a nuestras vidas, y luego formular los principios, las convicciones, para que luego las acciones lo hagan un estilo de vida. Todos estamos dispuestos a los cambios, a las revisiones y a hacer ajustes. Entonces, no es mi intención, bajo ningún concepto, al tratar un tema como este, en el cual indudablemente va a haber alguna anécdota, no es la intención de este servidor rememorar con amargura viejas experiencias, sino que, habiéndolas pasado o visto que otros la pasaron, sacar o tomar lecciones que nos permitan en el día de hoy, en nuestro lugar de trabajo, cualquiera sea la esfera de competencia del ministerio que el Señor nos ha permitido tener en la iglesia local, podamos todos y cada uno hacer los ajustes en nuestras vidas que el Espíritu Santo nos indique. Hay tres cosas que quiero mencionar que van a ser la base de este pequeño devocional. En primer lugar, tenemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 17, el cual dice: «He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma». Qué escritura tan interesante. Nuestro Señor Jesús hablaba mucho por metáforas, por ilustraciones, para que las verdades eternas quedaran grabadas en nuestra mente, y aunque no fuesen asimiladas inmediatamente, sin embargo, al ser ilustraciones que quedaron grabadas, en el andar del tiempo, el Espíritu Santo va generando esa convicción que nos permite llegar a las conclusiones que nuestro Señor Jesús nos ha querido enseñar. Si dividimos el texto de Mateo 10:16, vuelvo a leer: «He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobo, sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Tenemos la ilustración, ovejas en medio de lobo. ¿Cuál es el mensaje? Que siempre va a haber una oposición que nos quiere silenciar. Ovejas en medio de lobos significa, o nos da el mensaje, que siempre va a haber una oposición que nos quiere silenciar. Y la Biblia tiene un ejemplo extraordinario en el libro de Nehemías, cuando Nehemías, allá como a 1000 y pico kilómetros de Jerusalén, estaba siendo copero del rey, recibe la convicción del Espíritu Santo para liderar en Jerusalén, y estaba lejos. El Espíritu obró primero en él, generó las situaciones, los hechos y la buena voluntad del rey para que él pudiera ir a Jerusalén. Nehemías pidió cartas, fue previsor en eso, para que cuando llegara a la aduana
presentara las cartas donde mostraban el permiso del rey. Y cuando Nehemías presentó las cartas, nos dice sí, que hubo gente que no le pareció bien que alguien viniera a procurar el bien de los judíos. Entonces, esa palabra de Jesús, yo los envío como ovejas de lobos, bueno, el ambiente siempre va a ser hostil, tenemos que esperar eso, que siempre va a haber un ambiente hostil, que siempre vamos a esperar o siempre se va a gestar alguna oposición que nos quiere silenciar. Segundo, en este versículo, Mateo 16, nuestro Señor dice que tenemos que ser astutos como serpientes. La serpiente es mortal. En su boca está la muerte. Tiene poder en su boca, pero el poder de la serpiente no está tanto en su boca, sino en la estrategia que emplea para cazar su presa. Tiene que ponerse en la postura adecuada, esperar el momento preciso para que cuando lance el tarascón pegue efectivamente en la víctima y no vaya a pegar en algún tronco, alguna piedra donde se le rompan los dientes. Es una gran estratega la serpiente y bueno, nuestro Señor Jesús nos dice que tenemos que ser astutos como serpiente, listos, atentos, estrategas como la serpiente. Y luego, Mateo 10:16, expresa también sencillos como paloma. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? Que tenemos que transmitir, ya que nuestro trabajo se basa en hablar, gran parte del trabajo pastoral, del trabajo del liderazgo, es hablar, porque uno plantea cosas, dirige cosas, expone cosas, y los que están a nuestro cargo están escuchando y están intentando asimilar lo que le decimos y tienen que armar en su propia cabeza la estrategia que le estamos planteando. Entonces, nuestro Señor Jesús dice que tenemos que ser sencillos como paloma, es decir, transmitir las verdades eternas que queremos comunicar en términos comprensibles. Hay una tendencia muy difundida dentro de los predicadores, porque como somos personas estudiosas, estudiamos el griego, algunos estudian el hebreo, leemos comentarios bíblicos, ahora tenemos el celular que tiene un caudal de material enorme, hay gente que proporciona material gratuitamente, otro hay que pagarlo, entonces hay una información brutal para cualquier tema de las cosas de Dios. Y a veces uno se impregna de los conceptos que absorbe y los transmite. Pero déjenme decirles que ser sencillos como paloma significa que tenemos que transmitir las verdades eternas en un lenguaje comprensible. Eso es mucho trabajo para nosotros, porque tenemos que estudiar más, tenemos que investigar más, tenemos que usar el diccionario de sinónimos y antónimos, una herramienta imprescindible para el comunicador cristiano. El diccionario de idioma español que define a veces las cosas, los comentarios bíblicos también, bueno, también lo que nos aportan nuestros referentes inmediatos, todo eso nos debe ayudar para que seamos capaces o lograr ser capaces de hacer una definición y ser preciso en lo que queremos comunicar. Termino esta parte compartiendo algo que hace 3 años pude acceder en cuanto al predicador conocido como el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Nosotros tenemos una gran abundancia de material escrito de Carlos Spurgeon. Está escrito en un lenguaje bien pulido, bien presentable, bien ético. Pero en algunas biografías de Carlos Spurgeon presenta el hecho que Carlos Spurgeon
era un muchacho del campo que hablaba el lenguaje del populacho. Repito, era un muchacho del campo que hablaba el lenguaje del populacho. Y cuando Spurgeon comenzó a tener éxito como predicador, como ministro, como siervo de Dios, la religión oficial de Inglaterra le pareció mal que alguien que hablaba en términos ordinarios, en términos el lenguaje de la calle, si se quiere, expresara las verdades eternas en ese tono y de esa manera. Hasta que, el tiempo, la gracia de Dios respaldó a Carlos Spurgeon y fue aceptado a tal punto que cuando él murió, la reina decretó un día de luto nacional y dio la noticia: Carlos Spurgeon ha muerto. Fue un referente en la vida de Inglaterra, pero era un muchacho del campo que hablaba el lenguaje del populacho. Los padres lo mandaban a llevar los productos del campo, a venderlos en la feria, y allá se relacionaba ¿con quién? Con la gente de la feria. No eran los eruditos, no eran los integrantes de la religión oficial de Inglaterra. Ellos no estaban ahí, mandaban a los sirvientes a comprar las cosas. Este hombre que Dios visitó con una gracia extraordinaria, fue un hombre sencillo, como Paloma. Y si uno lee sus escritos, uno va a encontrar un gran número de ilustraciones que arrojan luz sobre la verdad que quería comunicar. Entonces, cuando hablamos de esta palabra de nuestro Señor Jesús, ovejas en medio del lobo, el mensaje es: espera oposición que te va a silenciar. No te extrañes cuando llegue, no te desanimes tampoco. Va a venir, porque a veces hablamos las verdades de Dios a veces hablamos las verdades de Dios en entornos hostiles. Y lamentablemente tenemos que decir que a veces dentro del ámbito eclesiástico hay también un entorno hostil en recibir alguna palabra de parte de Dios. Nuestro Señor dice: astuto como serpiente. El mensaje es que tenemos que ser estrategas como la serpiente, sencillos como paloma. El mensaje es que tenemos que transmitir las verdades eternas en términos comprensibles para el populacho, para la gente común, para esa que no estudió, que no sabe nada, que lo está aprendiendo todo, que está inmerso en la vida secular. Ellos necesitan que nosotros tomemos el trabajo de compartir de tal modo que ellos puedan entender. La segunda cosa que quiero compartir, uno es el Mateo 10:16, la segunda es una frase de Andrés Miranda, un pastor amigo de mis tiempos de Juventud para Cristo, que hoy está pastoreando una iglesia en Houston, Texas. Y él es un comunicador social, porque es periodista, pero aparte de eso es un comunicador al liderazgo cristiano y tiene muchas cosas muy buenas que hacemos bien en asesorarnos. Pero una de las frases que él publicó es esta: una actitud es más poderosa que un discurso. Una actitud es más poderosa que un discurso. Es tremendo eso. Si hablamos del inspector de tránsito, aquel que le gusta controlarlo todo, aquel que manda, que dice: acá yo estoy para que usted haga lo que yo diga, porque el inspector de tránsito está para eso. Es un funcionario público que representa a la comuna capitalina. Está en donde está el tránsito vehicular, donde está el tránsito de gente, y es un agente del orden para evitar que haya caos tanto en el tránsito vehicular como en el tránsito peatonal. Entonces es drástico, tiene las leyes aprendidas, sabe quién quebranta y quién no, y cuando ve a alguien que quebranta está autorizado para primero le hace un aviso y se da el caso, y si no le hace una multa, y tengo entendido que de esa multa tiene un porcentaje. Entonces, una idea que
podemos formar del inspector de tránsito el que él está programado por la estructura de las leyes, por un lado, y también por el interés privado. Porque como funcionario público, el inspector de tránsito es un vigilante que está preservando el orden, que quiere impedir el caos. Pero a su vez, si alguien quebranta la ley, si alguien genera un caos, entonces tiene un interés privado a través de las multas que aplica en beneficio de la comuna capitalina y, según tengo entendido de varias fuentes, que cobra un porcentaje. Una actitud es más poderosa que un discurso. Entonces un inspector de tránsito, un líder cristiano del departamento, que es más inspector de tránsito que otra cosa, porque dice: yo fui llamado, el Señor me llamó para estar al frente, yo acá estoy para enseñarles, estoy aquí para decirles lo que tienen que hacer, como he escuchado a líderes de alto rango. Yo estoy aquí para mandar. Yo estoy aquí para mandar. Bueno, cuando uno manda, y a veces de forma poco agradable, las reacciones son muy diversas. Una actitud de un inspector de tránsito es muy negativa, pero la actitud de un estratega es muy positiva, porque el líder estratega que acompaña a aquellos a quienes lidera, que es ese ejemplo, bueno, estimula a otros a seguir su ejemplo. Una actitud es más poderosa que un discurso. Es una frase que la tendríamos que aprender o tenerla anotada en la Biblia para custodiar o vigilar nuestras actitudes. Porque a veces tenemos que reconocer que no tenemos buenas actitudes en determinados aspectos o temas o circunstancias que se dan dentro del ministerio, del departamento o de la iglesia local. Entonces, una actitud tiene muchísimo poder. Entonces, tenemos que cuidar la actitud. Pues no hay desnudez en aquel que pierde todo por amor. Estás escuchando el podcast de Luis Curbelo. En el Señor, más bien desnudo es. No olvides suscribirte para no perderte ninguno. No ha conocido que el saber va con una Entonces tenemos que cuidar la actitud. Tenemos que pensar de qué manera vamos a desarrollar nuestra actitud para que sea buena, sea agradable, sea constructiva, sea de estímulo, que haga que sea como el aceite que lubrica el equipo y hace que todos trabajen de forma agradable. Una actitud es más que un discurso. Y la tercera cosa que quiero compartir. Ya en el año 89, si mal no recuerdo la fecha, cuando yo estaba estudiando en el CEP, hubo un retiro, se programó un retiro, un sábado por la tarde, y estuvo presente la hermana Gladys Damota, la conocí ahí. Me enamoré enseguida de ella porque la verdad tenía una forma de enseñar, de mostrar las cosas. Y bueno, yo no recuerdo todo lo que enseñó, pero hubieron 2 o 3 cosas que me quedaron. Y una de ellas es, y cito las palabras textuales de la hermana Gladys Damota, que está en este momento con el Señor. Ella estaba hablando en cuanto a las estrategias. Dice: amerita el trabajo de pensar, de estudiar el terreno y formular las estrategias. Hablando del estratega, de la persona que piensa, dice, bueno, Gladys puntualizó esta frase que amerita primero el trabajo de pensar, que uno tiene que pensar. Cuando uno piensa, estudia. A algunos les parece que pensar no es andar en el espíritu. No, el espíritu te guía y vos tenés que obedecer al espíritu y ahí no pensás en nada. Eso no es tan así. No es tan así. Porque si el Señor Jesús dijo que tenemos que ser astutos como serpiente, la serpiente, ¿qué hace? Estudia el terreno, estudia la situación,
no tira el tarascón así nomás porque el espíritu le diga. No, lo hace en forma precisa, en forma pensada dentro de su cerebro como serpiente, y no es una cosa así a la buena de Dios. No, el trabajo de pensar no es para el cristiano que siga el Espíritu Santo. Si uno mira los escritos del apóstol Pablo era una persona que pensaba muchísimo. Él era un pensador. Bueno, nosotros también tenemos que ser pensadores, el pensamiento nos permite analizar la situación. Yo nunca no fui un gran pensador hasta el 2013, que a partir de esta fecha hasta ahora me he dedicado a pensar, y aún así me equivoco un montón. A veces actúo fuera de tiempo, pero es preferible equivocarse después del trabajo de pensar, porque uno puede corregir el rumbo después. Entonces la hermana Gladys decía que un estratega demanda el trabajo de pensar. Segundo, estudiar el terreno. Estudiar el terreno significa, estamos trabajando en un medio. No todas las iglesias están plantadas en el mismo terreno cultural. Ese es uno de los errores que a veces cometemos, porque en la iglesia madre donde nosotros nos criamos, absorbimos y mamamos de nuestros líderes. Aquí absorbimos y mamamos una manera, después lo queremos aplicar tal cual en nuestro lugar de trabajo o donde sea, y las reacciones y los resultados no son los mismos, porque no es el mismo entorno, no es la misma gente, no son los mismos niveles cognitivos de sabiduría de parte de los hermanos a quienes ministramos. Entonces, tenemos la esencia de la enseñanza, estudiamos el terreno, y de acuerdo al terreno, entonces, formulamos las estrategias. Ese es el tercer punto que la hermana Gladys destacó en ese retiro. El estratega no se forma por milagro, sino que amerita el trabajo de pensar, de estudiar el terreno y formular las estrategias. Repito, esto no es mío, esto lo citó la hermana Gladys Amota. Yo no lo entendí en aquel momento, pero lo anoté, lo repasé en mi memoria muchas veces, y del 2013 para acá encontró sentido, aunque tuve que ir asimilando despacio. Ella, repito una vez más, un estratega no se forma por milagros, sino que amerita, primero, el trabajo de pensar, segundo, estudiar el terreno, y tercero, formular las estrategias. Un inspector de tránsito está para mandar. Habla, pero no deja hablar. El líder inspector de tránsito habla porque dice que tiene el llamado para estar al frente, entonces habla y no deja hablar. Si uno tiene 50 palabras para hablarle al líder, el líder tipo inspector de tránsito, en la palabra número 10, el inspector de tránsito nos corta, nos impone silencio, nos da su opinión y criterio en virtud a su posición de líder. Entonces uno inexorablemente tiene que callarse la boca. Y eso produce una reacción negativa, porque uno se rebela contra eso. No me dejó hablar, no me dejó explicarle, no me dejó decirle en qué me fundamento, me contradijo así de golpe y porrazo, me cortó. Entonces, ese líder inspector de tránsito cosecha un resultado en el tiempo. Se queda solo, trabaja solo. Porque ¿quién va a querer estar al lado de un espino para pincharse? ¿Quién va a querer estar al lado de un espino para pincharse? Una vez en una denominación, un pastor que conocía de vista, porque nos habíamos visto en algún encuentro, me invitó. Habíamos hablado acerca de unos temas, entonces me dijo, ¿no te animás a venir y compartir este tema? Me dio un tema. Dice, porque allá en nuestra iglesia tenemos necesidad de saber acerca de este tema. Bueno, tuve
un tiempo como de 3 meses para preparar el tema, definí bien el tema, fui objetivo, expuse incidentes históricos muy puntuales con sus respectivas repercusiones, cité lo más relevante del Nuevo Testamento acerca del tema que estamos tratando y luego definí una conclusión. Estuve 40 minutos exponiendo el tema. Cuando terminé mi parte, entonces el pastor que me invitó a dar esa charla a sus obreros ocupó 20 minutos hablando. Ni una vez citó todo el material que había expuesto. Si yo hablé de una puerta, él habló de una ventana, habló de las virtudes de la ventana, que entraba la luz, que la cortina, que esto, que el tamaño, todo, la particularidad que entraba aire, etcétera, etcétera. La puerta está cerrada, pero entra aire. Y saben, con mucha habilidad política, desvió la atención del tema que él me había invitado a dar. Entonces aprendí con él y compuse una frase, que hay políticos hábiles que son expertos en el arte de desviar la atención a sus propios fines. Repito, hay dentro del conglomerado evangélico, dentro del liderazgo, hay políticos hábiles que son expertos en el arte de desviar la atención a su propio beneficio. Me di cuenta que lo que expuse durante 40 minutos, que me documenté, estuve 3 meses estudiando, estuve orando, me asesoré, preparé, investigué, definí las cosas, fui objetivo, y cité casos históricos muy puntuales que tuvieron grandes repercusiones, y bueno, él lo borró todo con el codo. Yo me quedé tranquilo, ya me había pasado algo antes, que me había quedado mal, pero esa vez me quedé tranquilo. Yo cumplí mi parte como se me pidió. Si el líder anfitrión no aceptó, bueno, un problema de él. Es un problema de él. Pero aprendí eso, que hay políticos hábiles que son expertos en el arte de desviar la atención a sus propios fines. Que Dios nos ayude a examinarnos a nosotros mismos para ver si no estamos en la posición de ser un inspector de tránsito. Hace como 15 años atrás, un pastor con el cual nosotros habíamos estado bajo su cobertura, pasó por nuestra casa. Él siempre me tiró la pesada, siempre me tuvo bajo la pata, me hacía callar, me contradecía, siempre decía: vos sos joven, vos no sabés, vos tenés que sujetarte a las canas, a la sabiduría de los ancianos, porque cosas así. Pero ya al cabo de 15 años, nos habíamos separado ya de esa organización, y él vino a nuestra casa y me empezó a hablar del mismo tono. Entonces yo estaba un poquito más avesado, más experimentado, más despierto, había meditado mucho sobre esa situación, y cuando él terminó de hablar, entonces, con el mayor respeto y consideración, porque había sido uno de mis mentores, le dije así: usted es como un inspector de tránsito que no admite que nadie le diga nada. No admite que nadie le diga nada. Usted vino a mi casa a tirarme la pesada, vino a contradecirme, vino a callarme, pero déjeme decirle que yo ahora no soy aquel jovencito que usted conoció de joven, que usted le pegaba un grito y yo me tenía que callar. Yo ahora no me callo, porque tengo criterio propio, estoy aprendiendo a tener criterio, y bueno, no le gustó nada al viejo, se fue caliente, bien caliente se fue. Pero un problema de él. Entonces, mis queridos hermanos, que Dios nos dé la sabiduría en cualquier área del liderazgo, de poder examinarnos para no ser un inspector de tránsito. Termino haciendo una referencia acerca del estratega.
Una de las cosas sorprendentes que he leído muchísimo acerca de la Segunda Guerra Mundial, tuve años estudiando todo el material, tenía un hambre voraz por el tema de la Segunda Guerra Mundial. En el año 2013, año que estuve evaluando, digo, ¿por qué tuve tanto interés? Entonces, de alguna manera, me senté y puse a escribir las cosas relevantes que se habían impreso en mi memoria, pero que nunca había usado, acerca de la Segunda Guerra Mundial. El famoso día D, el día de la contraofensiva aliada en contra de los alemanes, requirió muchísima preparación. Estuvieron años preparando la contraofensiva, considerando una amplia gama de temas, cosas y situaciones. El día D demandó que se estudiara la geografía, el terreno sobre el cual se iban a librar las batallas. Se recabó muchísima información. Se mandaron aviones específicamente para que sacaran fotos en lugares estratégicos y se apeló a la red de la resistencia que había en los países ocupados para que aportaran información sobre determinadas cosas. Dicho sea de paso, mucha de esa información se pagó con sangre, porque cuando fueron descubiertos que pasaron información a los aliados, fusilaron no solamente al que pasó la información, sino a su propia familia, y en algunos casos castigaron hasta las aldeas enteras. El día D hizo que se distribuyeran en los países ocupados muchísimos mensajeros ejercitados en dar mensajes cifrados. Se estudió el perfil psicológico del soldado nazi, considerado una máquina de guerra, porque él seguía las órdenes sin replicar, sin pestañear, sin medir las consecuencias morales. Era una cosa extraordinaria. Cuando uno ve las películas de la Segunda Guerra Mundial, siempre presentan al soldado alemán obedeciendo las órdenes sin chistar. Es decir, que se obedecía la cadena de mando ciegamente. Bueno, ese perfil psicológico se estudió para poder armar las estrategias de la guerra. Pero lo más relevante de la preparación del día D fue que se vio precisado adiestrar un sinfín de líderes para cada repartición del aparato de guerra. Se les capacitó en las diferentes disciplinas a las que fueron asignadas. Se les programó también para obedecer órdenes como al soldado nazi. Pero a diferencia del soldado nazi, también se le otorgó la posibilidad de desarrollar iniciativas propias sobre el terreno. Es decir, se planeó la estrategia, pero cuando usted vaya al terreno quizás se encuentre con algo que no tuvimos en cuenta. Bueno, usted tiene la facultad de actuar con autonomía en ese preciso momento y generar la estrategia pertinente que el terreno y su entender le permitan. Eso fue una cosa extraordinaria. Hay muchísimos casos bien documentados de capitanes que se enfrentaron a situaciones inesperadas, no previstas, y tuvieron que hacer uso de su propia iniciativa personal, contradiciendo las órdenes que se les habían asignado. Y como resultado de esa iniciativa personal puesta en práctica, lograron resultados sorprendentes en las acciones bélicas y hasta les otorgaron una medalla. El famoso día D era un gran plan maestro que sobre la marcha en el teatro de la guerra se fue modificando y le fueron haciendo ajustes. Esto es una cosa extraordinaria, porque ¿de qué habla esto? De estrategia. Para tener la victoria había que planear las estrategias. Y si para una cuestión tan importante como era la guerra, se tuvo que invertir muchísimo tiempo armando estrategia,
Eso nos da una idea a los líderes cristianos en las diferentes reparticiones que el Espíritu Santo nos coloca dentro de la iglesia local, que tenemos, como decía la hermana Gladys Damota, un estratega no se forma por milagros. No viene el Espíritu Santo, nos da un golpe en la cabeza con la varita mágica y ya somos unos estrategas por milagro, no señor. El estratega se forma sobre el trabajo de pensar, de estudiar el terreno y formular las estrategias. Nuestro Señor Jesús dijo: yo los envío como ovejas en medio de lobo. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Que cada uno desde nuestro lugar de trabajo, el Espíritu Santo nos dé las directivas para pensar, observar el terreno, estudiar, y nos dé la sabiduría práctica para elaborar las estrategias, esas acciones que van a contribuir para la extensión del reino de Dios, el enriquecimiento del departamento o la iglesia local, y que de alguna manera el trabajo en equipo tenga logros importantes bajo la dirección del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, y con esto voy a terminar, dice en 1 Corintios 14, no sé exactamente qué versículo es, pero me acordé ahora. Dice así: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Aquí tenemos el elemento de que alguien toca la trompeta. Para tocar la trompeta hay que saber tocar la trompeta, hay que estudiar. Y para tocar la trompeta en un ambiente militar, que es lo que Pablo tiene en mente cuando escribe esto, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Significa que el trompetista, aparte de saber de música, aparte de conocer su instrumento musical, tenía que estar bien enseñado, bien pertrechado, bien instruido, bien aprendido en lo que eran los distintos llamados que se efectuaban por medio de la trompeta. Y dice también, si la trompeta diere sonido incierto, el ejército que va a la batalla, ¿qué órdenes recibe? No recibe órdenes. Y si no hay orden, hay desorden. No hay un trabajo de estrategia. Entonces, se va a dar lo que a veces decimos en nuestras iglesias: que el Espíritu haga. Que Dios nos dé sabiduría y gracia para poder, de alguna manera, ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. No nos olvidemos que debemos transmitir las verdades eternas y las estrategias también en un lenguaje que sea sencillo. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Gracias por sintonizar el podcast de Luis Curbelo.